junto a, perdón un momento, junto a mi instructora, la doctora Diana Romero, cirujana de vía aérea pediátrica, y el doctor Juan Pablo Luengas, cirujano oncólogo, queremos hablar sobre un tema que, aunque se ha valorado poco en la literatura, pues es bastante importante que tengamos conocimientos, como lo es el compromiso tumoral intrínseco de la vía aérea superior en los pacientes pediátricos. Entonces, en cuanto a la epidemiología, lo que nos refiere el grupo SER, que pues habla bastante de todas las estadísticas a nivel internacional, refiere que no hay una prevalencia como tal de esta patología. Estudios como el estudio de nivel dice que la incidencia es aproximadamente de 0.049 por cada 100.000 niños, y otros reportes refieren que es el 0.2% de todos los tumores en la edad pediátrica. La laringe va a identificarse en un 2% este tipo de patologías, sobre todo las neoplasias benignas en la parte de la laringe, y la clínica nos vamos a dar cuenta a medida que estemos realizando la charla que no es una clínica totalmente específica. La edad, dependiendo de la neoplasia y la vía como afectada, si es la laringe o la tráquea, nos vamos a dar cuenta que en los pacientes lactantes o pacientes pequeños, la vía respiratoria superior, sobre todo por neoplasias benignas, va a estar bastante afectada, y cuando son neoplasias malignas, se van a ubicar más comúnmente en las vías inferiores y en pacientes escolares o adolescentes. En cuanto al género, se han dado cuenta que predomina en los estudios en las patologías neoplásicas en los hombres a diferencia de las mujeres, y el diagnóstico se da aproximadamente entre los 6 a 9 meses en las medias que se han identificado en algunos artículos, como los artículos realizados por el doctor Patricio Varela. En cuanto a la subdivisión de la charla, creo que tengamos esto claro, la vamos a dividir en dos temas. El tema de la laringe en cuanto a patologías neoplásicas benignas, como son el papiloma y el hemangioma, y patologías malignas como el carcinoma escamoso y el rhabdomosarcoma de tipo embrionario gotrioide. Ya de la parte de la tráquea, vamos a hablar de tumores miofibrilares inflamatorios, tumores de células ganglionares como patologías neoplásicas benignas, y de malignos hablaremos un poco del tumor mucoepidermoide y el tumor carcinoide. Cabe recalcar que muchos de estos tumores también se pueden ubicar a nivel de la laringe, a nivel subglótico, pero son más comúnmente descritos algunos en la parte de tráquea. La clínica, importante recordar que de acuerdo a dónde esté localizado el tumor, pues vamos a valorar este paciente y se va a identificar una clínica que, aunque no es común, es lo más frecuente, que puede ser un estridor. No sé si alcanzan a escuchar en el video cómo se escucha pues ese sonido característico de cuando se obstruye la vía aérea superior en la parte de Lina, la laringe. Lina, Lina, Señora. descomparte y vuelve a compartir, compartiendo el sonido porque no se escucha. Ok, Antes de, sí, antes de doctora. compartir pantalla de pantalla, Señora. Sí. dice comparte y Y compartir sonido. ¿hacia qué lado, Doc? Perdóname. Sal de Zoom, deja de compartir y cuando vuelves a compartir pones abajo compartir sonido. O sea, cierro totalmente la presentación. No, no cierres la presentación, deja de compartirla. Ok, deme un segundo entonces, qué pena con ustedes. Al compartir abajo sale un aviso de compartir sonido. No, creo que no. No sé si me dejó. Vamos a mirarlo nuevamente. No. No. Ok, entonces voy a buscar. Sigue.
Sigue. ¿Sí se escuchó? No, Lina, pero sigue adelante. Después vemos si lo podemos compartir. Bueno, sí, miramos a ver si lo podemos compartir posteriormente. En cuanto a la parte de las sibilancias, entonces se caracterizan por ser unos ruidos que se dan debajo de las clavículas. Se puede referir que en el momento de la expiración, cuando la tráquea se puede decir que se comprime, entonces va a dar este sonido característico. Se ha valorado que en los pacientes que presentan hemoptisis tienen mayores riesgos de presentar patologías neoplásicas malignas. En cuanto al síndrome carcinoide, pues se va a identificar en esos pacientes en los que se valoran tumores carcinoides entre un 10 a un 30% caracterizados por hipotensión, rubicundez, diarreas, que pueden identificarse en este tipo de pacientes. Se han valorado también disfagias cuando las lesiones son bastante grandes, disnea cuando se ocupa más del 50% de la luz de la tráquea, y la tos también va a tener algunas características, por ejemplo, ser ocasionalmente una tos que le refieren como tos perruna. En cuanto a la parte del diagnóstico, digamos que va a ser una sumatoria en cuanto a la clínica, los signos y los síntomas, la localización de la lesión. Las imágenes van a ser bastante importantes en este grupo, dado que, digamos que es lo primero a lo que uno va a llegar cuando son síntomas crónicos respiratorios. Entonces, normalmente lo primero que toman son radiografías de tórax. En estas radiografías, en realidad, no vamos a encontrar muchos signos, algunos signos indirectos como de hiperinsuflación. Podemos encontrar también atelectasias o estos pacientes que tienen neumonías recurrentes, pero pues nada más como importante. En cuanto a la parte de la tomografía y la resonancia magnética, digamos que aquí van a ser bastante importantes, llegan a ser como el estándar en cuanto a las imágenes, ya que podremos identificar y valorar tanto la lesión como en ejemplo de la resonancia magnética en la extensión hacia el mediastino. Ejemplo de esto en los tumores carcinoides y en los miofibrolásticos, como valoramos en las imágenes que tenemos, la figura número 5 y la figura número 4, que son tumores miofibrolásticos, vamos a ver que son contornos lobulados, que son bien definidos. Lesiones como el mucoepidermoide, vamos a ver masas lobuladas con calcificaciones en el 50%, y los de células granulares normalmente se van a presentar como unas masas ovoides con algunas partes que en realidad se identifican como partes blandas. En parte de la endoscopia, que es pues donde ya vamos a valorar la lesión totalmente en directo. Entonces, recordar que siempre debemos hacer una nasofibrolaringoscopia, una broncoscopia y la microlaringoscopia, que es importante realizarla, valorar toda la parte de la laringe como tal, la supraglotis, la subglotis, mirar toda la parte traqueal y identificar pues la parte de los bronquios principales. Hacia el lado derecho tenemos algunas imágenes de lesiones identificadas en la parte de la laringe. Vemos en la imagen C una papilomatosis laringea que se valoró en un paciente pediátrico de aproximadamente 6 meses de edad. En la parte derecha también superior también vamos a ver un niño que presentaba un hemangioma subglótico, entonces identificar esa lesión característica. Y en la parte inferior es una de las imágenes dadas y capturadas por la doctora Romero en un paciente que presentaba un tumor miofibroblástico, que este tumor era una lesión subglótica. Este paciente, como vemos hacia el centro, había necesitado en ese momento, perdón, una traqueostomía. Entonces lo blanco que vemos allá es la parte del tubo de traqueostomía. Antes de ingresar a valorar todos los tumores, quisimos hacer un flujograma en el cual, pues, digamos que vamos a empezar a identificar el tumor y cómo es qué es lo que vamos a hacer de manejo. Entonces, referir que en esos pacientes que tienen, pues, persistencia de la parte de la sintomatología respiratoria, entonces, pues, normalmente lo que siempre se realiza es una imagen. Esa imagen puede que nos dé positiva para sospechar en una masa,
y pues vamos a realizar la broncoscopia. Pero si estos pacientes persisten con síntomas respiratorios, tos, eh, estri- estridor, sibilancias, podemos también realizar una broncoscopia. Si identificamos una masa y esa masa no es vascular, podemos realizar una biopsia o refieren en algunos artículos en la literatura que cuando la masa es pedunculada se podría realizar la escisión si estamos en manos de un experto. La biopsia puede que salga una lesión benigna, donde podremos realizar cirugía abierta, endoscópica, dependiendo de los síntomas, la localización y el tamaño de la lesión. Normalmente se realizan enucleaciones o tumorectomías, y cuando la lesión es maligna, digamos que si hay algún protocolo de neoadjudancia para permitir una mejoría, una disminución de la lesión, se da ese protocolo, se realizan cirugías abiertas con márgenes libres, muestreos ganglionares, y en caso de que las lesiones sean transmurales, pues se debe realizar la resección del segmento comprometido. Entonces, recordar en estos pacientes en realidad la traqueotomía no ha sido estudiado pues el rol como tal en cuanto a las neoplasias pediátricas. Se refiere que se puede realizar en esos pacientes que presenten obstrucciones severas con síntomas de inminencia de falla respiratoria, donde en realidad en ese momento se necesite definir la histología del tumor. No se puede realizar un debulking por manos de personas, perdón, expertas, entonces es totalmente imposible. Lo que refieren los expertos es que ellos realizan resecciones primarias o biopsia con debulking endoscópico, tienen en un corto tiempo los diagnósticos y realizan un planeamiento quirúrgico de estos pacientes. Así evitan las traqueostomías y en caso de realizarlas, ellos refieren realizarlas con cercanía a la lesión para no sacrificar segmentos, debido a que una de las desventajas que presentan es que entre más lejos del tumor, más o menos si realizan una traqueostomía entre el tercer y cuarto anillo inferior, pues el margen es muchísimo más complicado para incluirlo durante la resección. Ya hablando un poco acerca de la parte de los tumores de laringe, entonces, como les referí previamente, vamos a hablar de patologías benignas como son el papiloma, el hemangioma subglótico, y hablaremos también un poco acerca de patologías malignas que aunque no son tan frecuentes, pues digamos que hay algunos reportes de caso como son rhabdomyosarcoma embrionario y el carcinoma escamoso. Recordar pues que la parte de la laringe es como nuestro instrumento vocal, es bastante importante. En cuanto a la papilomatosis, entonces referir que es la patología más frecuentemente identificada en la parte de la laringe, es una enfermedad viral crónica que tiene una propensión por las células epiteliales, es de la familia Papoviridae, epidemiológicamente presenta una incidencia de 4 por cada 100.000 niños, es la segunda causa más frecuente de nódulos en las cuerdas vocales y su etiología normalmente es comúnmente identificado en los serotipos 6 y 11. En cuanto a las vías de infección, se refiere en algunas revisiones de la literatura que la placenta en aproximadamente el 12% de los casos puede ser una vía de infección y que en el momento del parto las verrugas anogenitales de la madre son factor de riesgo para la papilomatosis en un 0.7%. Clínicamente estos pacientes pueden tener una tos crónica, una ronquera, un estridor, que muchas veces se va a confundir con diagnósticos diferenciales como dependiendo de la edad, como son el asma, la bronquitis, la laringitis o el CRUP. El diagnóstico normalmente se realiza con nasofibrolaringoscopia y pues se confirma con la parte histológica. En la parte izquierda vamos a ver dos dibujos. Uno, recordar de vital importancia que se debe hacer nasofibrolaringoscopia, dado que se puede, digamos que, identificar desde la parte de la nasofaringe, se pueden identificar condilomas, la parte de orofaringe y la laringolaringe puede también estar comprometida. Entonces, digamos que cada vez que valoremos este tipo de pacientes, lo que debemos nosotros hacer como cirujanos pediatras es remitir al otorrinolaringólogo, que son las personas que más tienen experiencia con este grupo de pacientes, ya que requieren múltiples resecciones, requieren en realidad muchos seguimientos a largo plazo. En caso de que nos llegue un paciente de estos, pues en falla respiratoria, se le podría dar presión positiva, intubar por un experto, la persona más experta que esté en ese momento en vía aérea, realizar la intubación y en realidad pues llamar al grupo de otorrinolaringología. Algo importante y que debemos como
referenciar aquí es que no se deben realizar traqueostomías dado a la diseminación de la enfermedad. En cuanto a la segunda patología benigna más frecuente en la parte de la laringe, hablaremos un poco acerca de los hemangiomas subglóticos, que son tumores vasculares benignos caracterizados por hiperplasias de las células endoteliales, de los pericitos, mastocitos, fibroblastos y los macrófagos. Normalmente se caracterizan por una clínica con un estridor que es bifásico, pero que predomina la parte inspiratoria. Presentan estos pacientes una tos perruna y refieren ocasionalmente que son pacientes que presentan gripas recurrentes o prolongadas con alteraciones diversas de la voz. Importante recordar de estos tumores que tienen tres fases, una fase que es una fase de crecimiento, posteriormente hay una fase de estabilización y finalmente hacia los 5 años, incluso después de los 5 años, hay una involución de esta lesión. La resonancia magnética es importante en este tipo de pacientes, dado a que se debe descartar la extensión mediastinal de este tipo de patología. Es una patología que se ha visto más frecuentemente en hombres que en mujeres, incluso 2-1, según los reportes realizados. Y en cuanto al diagnóstico, normalmente siempre se realiza con broncoscopia rígida. El tratamiento se pueden realizar vigilancias o manejo como observacional de estos pacientes, manejo médico con propanolol, 2 miligramos por kilogramo de peso, o corticoides sistémicos que en realidad no se deben dar más de 3 semanas, dado a los riesgos que se presenta de síndrome cushingoide. El manejo quirúrgico puede realizarse tanto por la parte endoscópica como por cirugía abierta. En cuanto al tratamiento de la parte endoscópica, entonces digamos que una de las cosas que podemos realizar o que se pueden realizar es una una broncoscopia, microlaringoscopia, perdón, y realizar aplicación de corticoide intralesional. Se han identificado tasas de éxito en la literatura de aproximadamente 75% o mayores a estas, pero las desventajas de esta es que se ha visto también que tiene mayor asociación a intubaciones temporales y estancias prolongadas en la UCI pediátrica de estos pacientes. Puede ser también como manejo adyudante cuando se realiza la resección con láser para disminuir el tamaño de la lesión. En cuanto al láser y el manejo con CO2, ellos refieren que se puede realizar en tumores que sean tumores pequeños, en estos pacientes que van a iniciar hasta ahora la sintomatología, que están entre los 4 y 6 meses, entonces se puede realizar la vaporización con CO2, pero uno de los problemas más grandes que se ha identificado es el riesgo de estenosis que tienen este tipo de pacientes. En cuanto a las indicaciones de la técnica quirúrgica, lo que nos refiere el doctor Philippe Monnier es que pueden ser 3 indicaciones: un rápido crecimiento en la fase proliferativa, un hemangioma circunferencial bilateral o que no haya mejoría después de los 2 años con los previos 2 ítems descritos. Entonces, esta es una imagen que se tomó del doctor Patricio Valera en una de sus conferencias, donde él refiere de una paciente que presentaba un hemangioma subglótico que era bastante grande, se le realizó una cervicotomía anterior, vemos cómo realizó la separación de los músculos con el separador de Long Star, o un separador de Stors también se puede utilizar, realizó la apertura del cricoides y identificamos como en la parte superior de la imagen la lesión. Se refiere que cuando son muy grandes se puede hacer una laringofisura que pueda ser parcial, o sea, del tiroides en la parte de la mitad parcial, o puede ser totalmente, o puede ser total, de acuerdo a pues, lo que necesitemos ver. Se realiza, pues, se realiza posteriormente la disección de la mucosa y posteriormente la disección, pues, de la lesión, haciendo la extracción de esta. Dado a esto, pues nos preguntábamos en realidad cuál era la mejor técnica. Hacia 2004, el doctor Mohamed Bitter realiza un estudio de múltiples series de casos, en realidad, en la cual documentó pacientes desde 1986 hasta el 2002, en los cuales se habían realizado pues múltiples manejos. Él quería valorar las tasas de éxitos de estos pacientes y las complicaciones más frecuentes de acuerdo pues al tipo de tratamiento que se había realizado en ellos. Se identificaron 372 pacientes en 28 series de casos, de los cuales él refiere que la cirugía abierta tenía muy buenas tasas de éxito, incluso de un 98%, pero también se veía que era una de las que presentaba muchas más complicaciones.
El láser, el manejo con láser tenía tasas de éxito del 89%, pero una de las complicaciones más graves, y yo creo que de lo que vemos más frecuentemente en la parte de cirugía de vía aérea, es la estenosis subglótica, que puede realizarse por el láser con CO2, y de las lesiones intralesionales referían que tenían buenas tasas de éxito, pero normalmente las hacían como manejo adjunto. En cuanto al corticoide sistémico, en realidad eran muchas más las complicaciones, 13% de complicaciones, referían que el síndrome cushingoide era bastante valorado en estos pacientes después de las 3 semanas de tratamiento. Entonces, él concluye que el tratamiento debe ser individualizado, que se sugieren pautas y se da pues prioridad a las vías respiratorias. Más o menos desde 2004 empezaron a manejar estos pacientes con propanolol. Unos de los primeros estudios fueron realizados pues en hemangiomas en realidad cutáneos que vieron que disminuían, y posteriormente pues quisieron probar este tipo de medicamento en los hemangiomas subglóticos. Hacia 2017 realizó una revisión sistemática por el doctor Tyler Schwartz, el cual valoró varias series de casos, de los cuales 40, dice que tenía 49 pacientes, de los cuales 43, que era un 88%, habían presentado pues, tasas de éxitos excelentes con el manejo solo del propanolol, y que se había identificado un efecto de rebote en realidad de solo 4 pacientes. Actualmente el manejo se realiza eficazmente pues con el propanolol, y es lo que estamos realizando. Si en realidad vemos que no disminuye, pues ya sí se piensan en otros tipos de manejos quirúrgicos como el endoscópico o el quirúrgico abierto. Esta es una fotografía tomada del libro del doctor Philippe Monnier, en el cual valoramos un hemangioma subglótico que ocupa aproximadamente el 70% de la luz. Fue manejado inicialmente con propanolol 2 miligramos por kilogramo de peso día. Refieren que pues a esta paciente le hicieron previamente estudios que no tuviera cardiopatías, electrocardiograma, valoraron que no fuera a hacer hipotensiones, y posterior a los 2 meses realizaron nuevamente una microlaringoscopia, e identificaron pues que la paciente había disminuido totalmente su lesión, incluso más del 70%. Esta es una revisión, en realidad unos reportes de caso, donde ellos querían referir que es posible el manejo vía endoscópica de los tumores laringios benignos pequeños que no sean epiteliales y que sean sólidos, como por ejemplo lo es el schwannoma o el tumor de células granulares. Entonces, este grupo de otorrinos de Baltimore realiza un estudio, un reporte, donde refieren que importante para hacer la resección endoscópica es que se debe tener un tubo endotraqueal seguro para láser. Se debe realizar una microlaringoscopia con un separador de Lindon, perdón, que es bastante importante, que debemos tener un microscopio de alta potencia. En el momento de realizar la hidrodisección, se debe realizar esta, y disminuir también el sangrado. Y en cuanto a la incisión de la mucosa, se debe realizar pues o con láser o con tijeras endoscópicas. Se realiza posteriormente la elevación de la mucosa con un gancho, y posteriormente se hace la disección. Hablando un poco, para finalizar el tema de la parte de lesiones benignas, los predictores de estancia prolongada tras una cirugía laringe en realidad por neoplasias benignas, normalmente digamos que estos pacientes se van a la casa antes de las 24 horas, pero este grupo quiso valorar algunos pacientes, o cuáles eran esos predictores que normalmente hacían que estos pacientes se quedaran más de 24 horas. Se identificó que los pacientes que tenían dependencias a ventiladores, pacientes que presentaban alteraciones o alteraciones neurológicas, o que presentaban alguna patología congénita cardíaca, tenían o presentaban muchísimo más riesgo de llegar a quedarse más de 24 horas o tener estancias prolongadas en estos pacientes que presentaban neoplasias benignas. Ya ingresando un poco a hablar en cuanto a las patologías malignas, digamos que el rhabdomyosarcoma es un tumor de tejido blando de origen mesenquimatoso, que normalmente se localiza en la laringe como la variante botrioide o la variante embrionaria,
que se caracteriza, como lo vemos en la imagen de la derecha, por ser como si fuese un racimo de uvas. Normalmente los factores de riesgo pueden ser irradiación previa para la papilomatosis preexistente o implicaciones ya en predisposición genética y factores inmunológicos. La cirugía mutiladora en realidad no es lo más indicado para este tipo de pacientes, ya que refieren que pues tanto la quimioterapia como la radioterapia nos puede ayudar. Y en cuanto a la supervivencia, se ha dicho en algunos estudios o en algunas revisiones que tienen una buena supervivencia a nivel global, incluso en casos de metástasis a ganglios linfáticos, con estudios que se han realizado seguimientos de 13 y de 17 años en las series más grandes publicadas. En cuanto a la cirugía, debe reservarse para fines de biopsia diagnóstica o de citorreducción por urgencias. Hay una frase del doctor Philippe Monnier que pone en su libro donde dice él que a pesar de que las mejores tasas de supervivencia después de la quimioterapia para varios tumores malignos no se deben subestimar las secuelas graves tardías como lo son la parte de la alteración del crecimiento laríngeo, así como el riesgo de inducir a segundos tumores primarios metacrónicos. Él refiere que en caso de tumores malignos se debe considerar seriamente la cirugía, particularmente cuando es posible una laringectomía parcial conservadora. Ya para hablar, digamos que un poco del carcinoma de laringe en los pacientes pediátricos, en realidad son muy poco frecuentes. Esta es un reporte de caso que realizan en 2019 en Irán de una paciente de 11 años que en realidad ingresó al grupo de otorrinolaringología y de cirugía pediátrica por una persistencia de una odinofagia, referían ellos, asociado a una voz ronca. Le habían tomado una tomografía, la que vemos hacia el lado derecho superior, y referían que se identificaba un aumento de las cuerdas vocales. Fue llevada a una broncoscopia y microlaringoscopia, donde identificaron pues una cuerda vocal que estaba un poco más aumentada de tamaño, tomaron una biopsia y en la histopatología identificaron un carcinoma de laringe moderadamente diferenciado. Ellos refieren que hicieron manejo de esta paciente tanto con quimio como radioterapia y tuvo pues un buen pronóstico. Posteriormente vemos una foto en la parte inferior derecha de otra nueva microlaringoscopia y una broncoscopia donde en realidad no se identifica pues nuevamente la lesión. Asociado a esto, ellos también habían, digamos que realizado estudios de extensión para descartar que esta paciente pues no tuviera metástasis ni locales ni regionales. Este es uno de los estudios, digamos, que más se ha valorado la patología en cuanto a nivel de patologías malignas de la laringe. Fue realizado por el grupo de Boston de otorrinolaringología. Ellos refieren que posterior a buscar pues en varias series, identificaron 23 casos, de los cuales en realidad la mayoría de estos casos eran tumores, carcinomas de células escamosas. Obtuvieron también o identificaron un paciente que presentaba un carcinoma mucoepidermoide, un mixosarcoma y un rhabdomyosarcoma embrional. De esos pacientes que presentaban carcinoma de células escamosas, frecuentemente se identificaba hacia la adolescencia. Referían que una edad más o menos de 14.8 meses, más frecuentemente en el género masculino. En cuanto a la extensión, se veía que se asociaban más estas lesiones que fueran locales e incluso algunas regionales, pero no se identificaban metástasis a distancia. Y en cuanto a la parte de quirúrgica o el manejo, el tratamiento de estos pacientes, como podemos verlo en la gráfica superior izquierda, en la gráfica de Pye, identificamos que en realidad no hay como tal un manejo definido. Muchos de ellos les habían hecho radiación primaria, otros radiación con quimioterapia, otros cirugía primaria, otros cirugía más radiación más quimioterapia, y digamos que a los 4 pacientes, que eran un 25%, les habían realizado cirugía más radiación.
Este estudio se realizó en realidad en una búsqueda desde el 1973 hasta el 2019. Ellos refieren que donde más se presentaron casos fue hacia los años de 1997 hasta el 2008, que se presentaron 6 casos de este tipo de patología, y que en cuanto a la supervivencia, al compararla con la de los adultos, como podemos ver en la gráfica de la derecha, en realidad, pues los pacientes con tumores laringeos con tumores laringeos en realidad tienen muchísimo mejor supervivencia, a diferencia pues de los pacientes adultos, incluso 78%, 78.6%, a diferencia de 51.4% a los 5 años de los pacientes adultos. Ya hablando un poco en cuanto a la parte del abordaje, entonces digamos que una vez que se descartan toda la parte de las contraindicaciones absolutas para hacer una resección radical que tenga afectación de más del 50% de la longitud de la tráquea o de la laringe, que haya una invasión que sea totalmente irresecable por invasión al mediastino, que tenga metástasis a distancia, entonces lo que debemos realizar es, o lo que refieren los estudios, es que se realiza una cervicectomía anterior, disección por planos, algunos se realizan en colgajos subplatismales, se realiza en este momento la utilización de un incisión pues, cercana a la parte de los músculos, se coloca un retractor de Longstaff, se retrae pues hacia la parte lateral los músculos del mioideo y el esternocleidomastoideo. Posteriormente hacemos la sección del istmo de la tiroides, y una vez pues hacemos la sección del istmo de la tiroides, pues vamos a acceder ahí a la parte de tanto de la laringe como la superior. Una vez estemos aquí, es importante recordar pues que debemos realizar pues una traqueotomía intraoperatoria que va a ser temporal, que pues va a ayudar al niño durante la cirugía a realizar la parte de la respiración y el manejo de la anestesia, y posterior a eso pues vamos a realizar una laringofisura, como la podemos valorar en la última imagen, que tiene la flechita, que puede ser parcial o una laringofisura total cuando hacemos la disección de todo el cartílago. Entonces, una vez estemos ahí, tengamos la apertura, entonces lo que vamos a realizar es identificar pues la lesión, esas lesiones, un ejemplo si son lesiones submucosas, como por ejemplo esta que era un tumor de células granulares, perdón, es una foto tomada de uno de los seminars realizados por el doctor Patricio Varela, donde él refiere que hace una incisión submucosa, realiza la disección o la tumorectomía y posteriormente la exéresis de pues esta pieza neoplásica. Posteriormente se puede hacer el cierre de la mucosa con tisil, lo refieren en algunos libros, y hacer pues el adecuado cierre de la parte de la laringosisfisura que realizamos. Ya digamos que para cuando tenemos esa parte de compromisos de lesiones de alto grado, tumores que involucren profundamente el esqueleto laríngeo, se debe considerar pues hacer la resección laringotraqueal parcial y la reconstrucción primaria. Entonces el procedimiento en realidad quirúrgico va a requerir la resección de la parte anterior del cartílago cricoides y realizar posteriormente la reconstrucción con la parte anterior previamente moldeada de la tráquea. Recordar, importante, que la parte de la placa dorsal, que es la parte posterior del cricoides, lo que vemos aquí hacia el tercer dibujito, entonces ahí nos muestran que pues, la placa dorsal va a tener los cartílagos aritenoides, la articulación del cartílago tiroides y los nervios recurrentes que van a entrar en ese momento a la laringe para hacer su inervación, y son bastante pues importantes en el momento que se esté haciendo la disección de este tipo de lesiones. Otra cosa es que cuando tengamos, por ejemplo, una lesión que nos esté comprometiendo la parte posterior del plato del cricoides, entonces ahí en esas lesiones, cuando pues, la neoplasia está ahí, se puede realizar la extirpación de ese tejido patológico y reemplazarla por un colgajo de pared, por un reto, perdón, de pared posterior. Entonces, este normalmente se va a realizar con sutura con cartílago costal, también se ha visto con cartílago laríngeo, entre otros, y normalmente, pues digamos que
son muchas de las técnicas que se utilizan aquí, son esas técnicas que se utilizan para la estenosis subglótica. Entonces aquí podemos ver uno de los dibujos de cómo podemos hacer la reconstrucción laringotraqueal más el injerto costal. Ya digamos que para hablar de como si se presenta mayor extensión en cuanto a las lesiones. Entonces, este es un dibujo en realidad de una estenosis subglótica, pero digamos que el abordaje o la técnica es muy similar a la que se realiza para los pacientes cuando tienen neoplasias, dado a que se han extrapolado muchísimas de estas técnicas de estenosis subglóticas a los pacientes de neoplasias. Entonces, se realiza normalmente una resección de la parte pues anterior del cartílago cricoides, se extirpa pues ese arco, se deja intacto el arco posterior para preservar los nervios recurrentes, realiza una resección completa y se moviliza la parte del muñón de la tráquea, como lo vamos a ver aquí, pues ellos están haciendo una resección de un estenosis, pero pues es algo muy, muy similar a lo que se puede realizar en estos pacientes cuando tienen lesiones transmurales, y ellos refieren que se debe anastomosar mediante estructuras extramucosas reabsorbibles en toda la parte de la tráquea hacia el cartílago tiroides. Entonces, esto es más o menos lo que se realiza en cuanto cuando hacemos esas resecciones cricotraqueales con anastomosis terminoterminales. Ya para hablar un poco acerca de los tumores de tráquea, entonces también los vamos a dividir en algo en patologías benignas y patologías malignas. Entonces, vamos a hablar un poco de esos tumores de células de la granular. Normalmente son originados de las células de Schwann, se localizan en la luz traqueobronquial. Se refiere que pueden estar incluso un 10% en la laringe. Se pueden confundir esta patología o esta neoplasia con hemangiomas subglóticos, pero normalmente digamos que vamos a hacer la diferencia por la edad de los pacientes y que en la tomografía estos no tienen captación de medio de contraste. Una vez realizada la biopsia, pues se va a confirmar la patología y siempre se debe realizar la resección quirúrgica dado el riesgo de morbilidad de este tipo de patología. Otra neoplasia benigna que puede ser o llegar a ser frecuente son los tumores miofibroblásticos inflamatorios, que son tumores primarios de la tráquea, que son de células fusiformes, miofibroblásticas, linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. La etiología en realidad no ha sido muy establecida. Se refiere que tiene un potencial incluso intermedio de malignidad y tiene una asociación o a una alteración o al gen ALK que se ha visto en estudios de inmunohistoquímica que incluso un 50% de estos tumores pueden estar positivos para este gen. En cuanto a la parte epidemiológica, la prevalencia va de un 0.04 a un 0.07% y pueden presentar recurrencias del 18 al 40%. Normalmente la clínica de estos pacientes son síntomas respiratorios bajos, algunos se pueden observar o auscultar sibilancias, tos crónica, y los diagnósticos pueden llegar a ser tardíos. Este es un caso clínico, unas imágenes otorgadas por la doctora Diana Romero. Fue un paciente de 10 años de edad con un cuadro que era crónico de un estridor y sibilancias, que inicialmente tenía un diagnóstico de asma y ante la persistencia clínica pues se realizó una imagen diagnóstica donde en realidad se evidenciaba que presentaba una lesión subglótica, la cual posteriormente al realizar la broncoscopia pues se confirmó. Se realizó una resección quirúrgica de esta lesión, como podemos valorarlo en la parte inferior derecha, y pues esta patología se llevó a estudio y identificó un tumor miofibroblástico inflamatorio. El paciente posteriormente tuvo una evolución satisfactoria. Estas son unas de las imágenes de la pieza quirúrgica, de la histopatología y de la broncoscopia control, donde pues se identifica que no hay dehiscencias y no hay ninguna lesión o algún sitio de estenosis. Ya en cuanto a hablar un poco de la parte del abordaje superior de la tráquea, debe abordarse digamos que por un acceso normalmente anterior, una cervicotomía anterior con hiperextensión del cuello.
Las esternotomías en realidad no suelen ser necesarias y se debe prestar mucha atención en realidad a la disección de las caras laterales de la tráquea, pues para no dañar los nervios laringeos inferiores y evitar también la devascularización innecesaria. Se dice que previo a realizar la resección se podría realizar una broncoscopia intraoperatoria flexible que en realidad nos puede ser útil para identificar la localización correcta del tumor y posterior a esto, pues sí, iniciar el manejo. Es algo muy similar a lo que referimos previamente de la disección de la laringe y normalmente se refiere que ocasionalmente se debe pues tomar, en caso de que sean patologías malignas, a biopsias por congelación para pues tener una resección totalmente R0. Las anastomosis traqueales en realidad se deben realizar mediante estructuras extramucosas reabsorbibles discontinuas con puntos hacia afuera y se debe pues tener en cuenta la longitud de la tráquea a resecar, ya que no suele ser demasiado, cuando no suele ser demasiado, no debe ser demasiado larga para hacer una anastomosis traqueal pues bastante segura. Se recomienda también la evaluación y toma de biopsia de ganglios linfáticos para este tipo de patologías. Esta pues es una imagen de una resección cuando esos tumores son transmurales y se debe hacer la resección como tal y la reconstrucción posteriormente de la tráquea. Esto es lo que podemos realizar y en cuanto a que nos refieren, muchos de los libros refieren que la disección de las calas laterales, como ya lo dije previamente, de la tráquea, se deben realizar con mucho cuidado para no lesionar los nervios laringeos recurrentes, evitar la desvascularización, realizar una evaluación histológica o una biopsia por congelación en caso de ser necesaria para mirar la extensión de la masa. Si la resección traqueal es cilíndrica, se debe hacer una anastomosis término-terminal o a veces también se podría hacer una resección en ventana. Se debe pues evaluar también los ganglios y recordar que en el momento de hacer la anastomosis, lo que debemos realizar es una anastomosis submucosa ingresando por el segundo cartílago, como lo vemos aquí en la imagen, pasa hacia el primer cartílago cercano a la anastomosis, posteriormente nuevamente entramos por la submucosa y salimos dentro del segundo cartílago, evitando, digamos, que se nos vaya a lesionar esa red capilar y esa red vascular para disminuir pues la necrosis posteriormente de nuestra anastomosis. En cuanto a la parte del tumor carcinoide, como lo refieren las últimas guías del protocolo o del manejo de IMPACT, es el tumor más frecuente en cuanto a la valoración de la parte traqueobronquial o de los tumores traqueobronquiales. Epidemiológicamente tiene una incidencia global de 3 a 5 casos por millón en personas al año y representa más o menos el 80% de los tumores traqueobronquiales en los pacientes pediátricos. El origen es endodérmico a partir de las células de Kulczycki y generalmente está localizado en la capa basal del epitelio bronquial. La clasificación es en típicos, que normalmente son un 10%, y atípicos, que pueden valorarse incluso en un 90%, y esto nos lo va a dar el índice mitótico y la presencia o la ausencia de necrosis. Los síntomas, los que ya hemos hablado de la parte de vía aérea, pero asociados, como lo referí previamente, pueden tener síndrome carcinoide en un 10 o un 30% caracterizado por hipotensión, diarrea, enrojecimiento y toda la parte de alteración vasomotora. La resección de estos pacientes, algunas veces los han descrito que han hecho cuando resecciones endoscópicas, cuando estas lesiones son pedunculadas, pero normalmente deben ser por vía abierta. Frecuentemente se ve infiltración de las paredes, entonces se debe hacer como tal la resección total del segmento, tomar muestra de ganglios y en cuanto a la supervivencia global, muchas de las CR refieren que aproximadamente puede ser incluso de un 95%. Otro de los tumores que se pueden valorar que son tumores malignos de la tráquea es el tumor mucoepidermoide, que es el segundo tumor más frecuente en los niños.
el 10% de los tumores de tráquea y de los bronquios se va a caracterizar por este tipo de tumor. Su origen es de las glándulas salivales y se caracteriza por células mucinosas, indeterminadas y escamosas. Se puede clasificar en un tumor de grado bajo, intermedio y alto según el índice mitótico, y la localización normalmente puede estar identificado en la tráquea o en los bronquios principales. Se puede caracterizar por una masa polipoide vascular de un crecimiento lento. Estos videos también son otorgados por la doctora Diana Romero, de un paciente del Hospital de la Misericordia que posteriormente fue operado en la clínica Chayo, el cual presentaba un tumor mucoepidermoide que estaba ubicado en la parte de la carina. Se refiere que se realizó el manejo de este paciente con un ECMO venovenoso y se pudo pues hacer la disección por una toracotomía posterolateral. En cuanto a la parte de la resección, ya lo hablé que puede ser de endoscópica o también pues puede ser cirugía abierta, recordar siempre el muestreo de los ganglios. Esta es una imagen al 10º día posoperatorio de este paciente. Ella más adelante nos va a hablar un poco de estos pacientes, donde en este momento el paciente incluso desde el primer día era un paciente que ya estaba extubado más o menos a las 24 horas en la unidad de cuidados intensivos. Ya en cuanto al manejo de la parte de la tráquea inferior, digamos que la mitad inferior de la tráquea hasta la carina puede ser mucho más exigente tanto para el paciente como para el equipo quirúrgico. De hecho, en la literatura se demuestra una mayor tasa de mortalidad, incluso postoperatoria de un 6,12%. Algunos autores, como la DUC, informan que se deben hacer abordajes más invasivos utilizando la necesidad frecuente de la parte de bypass cardíaco, ECMO, entre otros. Y cuando la lesión se localiza, por ejemplo, detrás del manubrio externo, puede ser necesaria incluso una incisión transversa del cuello, una manubiotomía, mientras que para los tumores en realidad que son más inferiores, todavía no existe un acuerdo unánime entre realizar una esternotomía o realizar una toracotomía posterolateral. Para tumores pequeños que involucran la carina y los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo, digamos que se pueden suturar a la carina distal para crear como una neocarina, perdón. Esta técnica fue descrita por primera vez por Stiglitz, donde él refiere que hizo una reconstrucción de una lesión en la carina de una paciente que tenía un tumor de células granulares que tenía más o menos 14 años, y él lo que realizó fue una resección pues traqueal y posteriormente la unión o la formación nuevamente con el bronquio derecho, una anastomosis con el bronquio derecho, perdón, una anastomosis terminolateral, y con el bronquio izquierdo una anastomosis terminal, la cual daba pues una neocarina. Digamos que ya para hablar de la parte de reconstrucciones muchísimo más largas, entonces también se pueden hacer entre el bronquio izquierdo principal derecho y el cual se va a suturar al bronquio principal izquierdo, y posteriormente se realizan también anastomosis terminales que como lo vemos en realidad pues son técnicas que se han descrito pero pues no son muy frecuentemente realizadas. En cuanto a la parte de la endoscopia, digamos que se ha referido que presenta varias limitaciones. Las lesiones transmurales pues tienen esa incapacidad para la parte de coagular vasos que sean mayores de 5 milímetros. Pueden presentar riesgo de ruptura de la vía aérea. Las lesiones distales a la carina, cuando se utiliza el CO2 es peligroso realizar embolias gaseosas, y se refiere que la compresión traqueobronquial representa una contraindicación para la resección endoscópica y la afectación pues, de la parte de un tumor extratraqueal. Ya para culminar, quisiera hablar un poco acerca de este reporte que realizan hacia 2020, donde se hace un análisis de los casos recopilados por la Red Internacional de Equipos de Vía Aérea Pediátrica. Ellos en realidad lo que quieren es como garantizar como la comprensión
comprensión adecuada del comportamiento de esos tumores traqueobronquiales, ya que muchas veces o muchas de las series hablan de tumores, la sumatoria de tumores laringios y traqueobronquiales y no solo de los tumores traqueobronquiales. Entonces ellos refieren que en pacientes menores de 18 años se valoró este estudio donde se había valorado previamente la parte de la histología. Fue un estudio realizado entre el 2000 y el 2015. Retrospectivamente fue un estudio multicéntrico internacional y pues quisieron analizar como múltiples manejos registrados médicos, las modalidades de tratamiento y los resultados pues, que se realizaron, se valoraron en estos pacientes. Entonces ellos refieren que se identificaron 78 niños que presentaban tumores traqueales, donde en realidad los más frecuentes eran tumores malignos que benignos. El tumor carcinoide bronquial en realidad se identificaba en 31 de los pacientes valorados, que daba más o menos un 40%. Se refirió también que en segunda instancia estaba el tumor carcinoide bronquial y posteriormente el tumor miofibroblástico en 19 pacientes. También identificaban muy frecuentemente el carcinoma mucoepidermoide en 15 de estos pacientes. Y en cuanto a los síntomas, referían que los pacientes con sibilancias y disnea se asociaban con mayor frecuencia a patologías benignas o de crecimiento benigno significativas, mientras que la hemoptisis se asociaba con mayor frecuencia a patologías malignas, que en realidad identificaron que los factores que empeoraron significativamente la supervivencia libre de eventos fueron la edad en el momento del diagnóstico. Ellos lo dividieron en antes de 112 meses y posterior a 112 meses. Entonces se identificaba pues que este era un factor que empeoraba significativamente. Y en cuanto a la duración de los síntomas, también identificaron que también se valoraban en estos pacientes que los síntomas duraban más de 2 meses, digamos que mayores factores de riesgo. En cuanto a la parte de la conclusión, ellos refieren que los tumores normalmente malignos o las patologías, perdón, las neoplasias de la vía aérea en relación con los resultados de supervivencia y recurrencia tienen buenos resultados, que el papel fundamental de la resección completa del tumor, incluso en casos de diagnóstico tardío, es importante, que los síntomas respiratorios recurrentes deben hacer sospechar de tumores traqueobronquiales y que el diagnóstico rápido y las cirugías conservadoras del parénquima en caso de los bronquios puede preservar la máxima cantidad de tejido y evitar posibles alteraciones funcionales. Ya como conclusiones de nuestra charla, entonces podemos concluir que en realidad todavía faltan muchas pautas oncológicas pediátricas específicas sobre los estudios preoperatorios, el tratamiento y el seguimiento, que en realidad se debe pensar en las patologías neoplásicas en pacientes con síntomas respiratorios crónicos cuando pues están ubicadas en la vía aérea, que se debe realizar una adecuada endoscopia y priorizar el manejo de estos pacientes, que los tumores malignos identificados en la vía aérea en realidad en los pacientes pediátricos son menos agresivos, se puede decir, que en los pacientes adultos, y que la mayoría de los tumores pues se realizan tumorectomías, pero en caso de ser necesario, muchas de las técnicas realizadas o utilizadas son manejos extrapolados de la estenosis subglótica o de las estenosis traqueales. Eso era todo lo que les teníamos que decir por hoy acerca de las patologías neoplásicas de la vía aérea. Es algo como corto, lo tratamos de dividir y de explicarlo de la mejor forma. No sé si la doctora Diana quiere concluir algo y si están alguno de los doctores, el doctor Carlos Blanco, que fue un invitado especial el día de hoy, para que nos refiera algo sobre este tipo de patologías. Pues primero escuchar si hay preguntas. ¿Tienen preguntas?
Bueno, Lina, eso es una señal clara de que o se entendió todo o no se entendió nada. Y espero que se haya Eh, entendido todo. bueno, la patología es súper infrecuente. O sea, en 10 años he visto solo dos, el miofibroblástico y el carcinoide. Los papilomas sí son más frecuentes, pero ¿por qué la indicación de remitir a otorrino? Porque son pues la especialidad que está entrenada en microcirugía y en los procedimientos, la ubicación predilecta de los papilomas son las cuerdas vocales. Entonces hay que hacer resecciones muy cuidadosas porque si no las secuelas de los métodos usados para las resecciones son las que después nos llevan a que estos pacientes necesiten cirugía ya por las secuelas de cicatrices cuando la enfermedad se inactiva. Nosotros cuidado con no hacer traqueostomías por extensión de enfermedad. Incluso hay papilomatosis hasta pulmón. Y ya cuando llegan a pulmón, producen unas lesiones muy invasivas. Con necrosis también se forman no solo las masas, sino cavernas en los pulmones y obviamente el pronóstico, a pesar del manejo sistémico con el Avastin, no es bueno en estos pacientes. La enucleación de los tumores si no tienen compromiso transmural. Y entonces ahí las imágenes, como las tomografías de alta resolución, sí son muy importantes, porque ahí podemos ver si hay compromiso transparietal, porque si hay compromiso de todo el espesor de la pared, sí o sí, hay que hacer resección del segmento comprometido. Y la resección endoscópica sí es muy útil para el alivio de los síntomas y hacer el diagnóstico del tipo de tumor. ¿Algún comentario? Están muy callados hoy. No sé si el doctor Blanco esté por ahí y nos quiera dar, o el doctor Juan Pablo Luengas. Hola Lina, buenas noches. Muy buena tu presentación. Situaciones complejas, son casos infrecuentes, bien lo dijiste. Y realmente cuando nos llegan al Instituto Nacional de Cancerología casos de estas características, siempre nos tenemos que pedir apoyo en personas que los ven con mayor frecuencia. Siempre nos apoyamos con los grupos de neumología y siempre nos apoyamos con el grupo de cirugía de tórax para hacer una planeación. Muchos de estos pacientes los estamos remitiendo a otros centros donde nos pueden dar asistencia para las resecciones. La experiencia de nosotros en el instituto realmente no es muy grande en esta clase de tumores puntuales de vía aérea. En pulmón, sí, y creo que todos hemos visto varios casos, pero en el caso puntual de tráquea, bronquios, laringe, sí nuestra experiencia es un poco limitada. Lo que sí hacemos es siempre apoyarnos, siempre preguntarles al grupo de neumología y tomar decisiones en conjunto también con cirugía de tórax. Es básicamente lo que estamos haciendo. Pues en mi caso puntual, me asesoro con Diana y con el equipo con el que ella se entrenó por fuera del país, porque la casuística, cuando se ponen a mirar individualmente, el cirujano que puede tener más experiencia en estos casos puede tener 2 o 3 casos, no tendrá más. Entonces ahí lo que vemos es sumar experiencias de los diferentes grupos para tomar las mejores decisiones y creo que lo más importante es crear los centros de referencia para poder manejar estos pacientes y que nuestra experiencia se acumule en 1 o 2 centros, creo que no más, para que los resultados sean los mejores que podemos obtener. Bueno, Lina, también te felicito porque pues son temas difíciles por la no frecuencia. Eh, lo resumiste muy bien y pues ya queda a tu consideración el cierre de la reunión. No, pues en realidad muchísimas gracias a los dos por los tips tan importantes que nos dan acerca de esta patología. Como lo dice la doctora, es una patología pues con muy poca frecuencia y en realidad también muy poco estudiada. Creo que la estudian muchísimo los cirujanos como tal de vía aérea, la subespecialización como tal.
De resto, pues es poco frecuente, poco escuchada, pero pues es algo que nos debemos llevar pues a casa, sobre todo estos tips nosotros los residentes, para tener en cuenta. A todas las personas, muchísimas gracias. Los esperamos en 15 días nuevamente para otra charla. Al doctor Carlos, muchísimas gracias también por estar el día de hoy con nosotros presente. Gracias por la invitación. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.